El viento del desierto silbaba como un lamento de almas antiguas. Rosenda, con su rostro surcado por los años y el polvo del tiempo, se sentaba frente a su choza de piedras secas, abrazando una cruz de madera colgada a su cuello. A sus pies, un puñado de brasas apagadas y el recuerdo de un hijo que ya no la miraba con amor. Teobaldo, su único hijo, trabajaba con furia en un terreno cercano, cavando con rabia más que con esperanza. «Estoy harto de tus rezos inútiles, madre», gritó de pronto, sin siquiera mirarla. «Lo único que haces es quejarte, eres un peso muerto». Rosenda cerró los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener el puñal de sus palabras. No dijo nada, porque el silencio, a veces, es la única defensa de los que ya lo han perdido todo. Esa noche, el cielo del Atacama no tenía luna, solo un manto espeso de estrellas indiferentes. Dentro de la choza, Rosenda oraba en voz baja, con la cruz apretada entre las manos huesudas. «Señor, si me queda un propósito, no me dejes». Invisible, afuera Teobaldo afilaba su ambición con planes secretos. Decía que iría más allá de los límites de la comunidad, tierras donde ningún forastero era bienvenido, para sembrar y comerciar quinoa en abundancia. Al amanecer salió sin despedirse. Rosenda lo vio irse cargando herramientas, pero también su desprecio. «Ya no necesito fantasmas», había dicho la noche anterior. Ella se quedó sola, con la cruz en el pecho, y una grieta en el alma que ni el desierto podía secar. Los días comenzaron a pasar como espejismos sin fin. Teobaldo regresaba cada tarde con la ropa cubierta de arena y los ojos llenos de orgullo. «Los Tahuari no harán nada. Ya nadie defiende esas tierras», decía. Rosenda lo miraba desde la sombra de su choza, sin responder. Ella conocía los relatos, sabía que en esas dunas vivían espíritus protectores, que los ancianos llamaban los guardianes del viento. Pero su hijo, ciego de ambición, no creía en nada que no se pudiera vender. Una tarde, al ver los primeros brotes de quinoa en el terreno invadido, Teobaldo sonrió por primera vez en meses. «Al fin, mi suerte cambió». Rosenda sintió un escalofrío, porque a veces el inicio de una cosecha es también el principio de una pérdida. El cuarto día después de la siembra llegaron 5 hombres montados en llamas negras, con rostros cubiertos por turbantes azules y lanzas decoradas con cráneos de zorro. Al frente iba Kalari, el jefe de los Tahuari, alto, imponente, con una cicatriz que cruzaba su mejilla como rayo petrificado. Teobaldo soltó la herramienta al verlos, retrocediendo hasta tropezar. «No quiero problemas, solo estoy cultivando», balbuceó. Kalari desmontó con calma y habló con voz grave. «Has roto un pacto antiguo. Esta tierra guarda memoria y tú la has profanado». Rosenda, alertada por el ruido, llegó corriendo con la cruz colgando en el pecho y el alma desbordada de miedo. «Es mi hijo, tengan piedad», suplicó. Pero entonces Teobaldo hizo lo impensable. Señaló a su madre con una mano temblorosa y gritó: «Llévenla a ella, es vieja, no sirve, a mí déjenme la tierra». Rosenda no gritó, solo dejó caer los brazos, como quien entiende por fin que ha sido entregada al vacío. Los guerreros Tahuari se miraron unos a otros. No dijeron nada. Kalari levantó la mano y, sin usar la fuerza, ordenó que acompañaran a Rosenda. Ella no resistió. No podía. Ni siquiera miró a Teobaldo mientras era conducida hacia el horizonte árido, donde las dunas se alzaban como gigantes dormidos. Detrás el hijo recogía su saco y huía con pasos rápidos, como quien escapa de un espejo. Rosenda caminaba con la cruz apretada en el pecho, y aunque las piernas le temblaban, no caía. Era como si algo dentro de ella, algo que no era orgullo ni rabia, la empujara a avanzar. Atrás quedaba su hijo, y delante un mundo desconocido donde ni siquiera era bienvenida.
La llegada a la aldea Tawari fue silenciosa. Mujeres con turbantes color tierra tejían en círculos. Niños la miraban como si fuera un presagio. Nadie le ofreció agua, nadie le preguntó el nombre. Rosenda fue dejada junto a una choza vacía, sin palabras ni gestos. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de cobre y sombra. Ella se sentó en el suelo, arropada por el polvo y el desprecio. Su cruz reposaba en el regazo, brillante como una llama pequeña. «No me ve nadie, pero tú sí, Señor», murmuró. Y en ese instante, en algún lugar invisible del cielo, una estrella pareció encenderse antes de tiempo. Porque hasta la soledad más cruel tiene testigos eternos. La noche cayó como un manto pesado. Rosenda, sola en su rincón de tierra, se cubrió con su chal remendado. El frío del desierto no perdonaba, pero lo que más dolía era el silencio. Nadie se le acercaba, ni una palabra, ni una mirada. Solo el crujido del viento y el murmullo lejano de los tambores. Recordó entonces las veces en que veló la fiebre de Teobaldo, las noches que no comió para que él tuviera pan. «¿Para esto me trajo la vida?», susurró. Pero no lloró. Sus lágrimas parecían haberse secado en otro siglo, y sin embargo, antes de cerrar los ojos, dijo lo de siempre: «Gracias por hoy, Señor, aunque me duela». A la mañana siguiente, Rosenda despertó con los huesos entumecidos. El sol ya estaba alto, y el murmullo de la aldea flotaba en el aire como un idioma ajeno. Se incorporó lentamente, sacudió el polvo de su vestido y con pasos inseguros intentó acercarse a las mujeres que molían semillas junto a una gran piedra. «¿Puedo ayudar?», preguntó con voz baja. Una de ellas la miró con desconfianza y simplemente se levantó y se fue. Otra hizo lo mismo. Rosenda quedó sola otra vez, con las manos extendidas en el vacío. Pero justo cuando iba a alejarse, una niña muy pequeña, de trenzas desordenadas, tropezó y cayó cerca de ella. La niña lloró, y sin pensar, Rosenda corrió, la alzó con ternura y dijo: «Shh, todo está bien, chiquita». Ese fue el primer momento en que algo se rompió, pero esta vez no dentro de ella, sino alrededor. La madre de la niña apareció apresurada, con el ceño fruncido. Rosenda la miró con respeto, sin miedo, y le entregó la pequeña con cuidado. «Solo cayó. Le limpié la rodilla con hojas de chañar», explicó. La mujer no dijo nada, pero sus ojos ya no eran cuchillos, solo duda. Rosenda volvió a su rincón junto a la choza, pero esa tarde, por primera vez, alguien dejó cerca de ella un cuenco de barro con sopa tibia. Nadie dijo de quién venía, pero ella lo tomó con gratitud, hizo la señal de la cruz y comió despacio, con el alma temblando. «Tú viste esto, ¿verdad?», murmuró hacia el cielo, porque cuando se siembra ternura, hasta el polvo puede devolver alimento. Esa noche, mientras el viento agitaba las telas de las chozas como fantasmas en oración, Rosenda cantó en voz baja una vieja melodía que había aprendido de su madre. Era una canción sin palabras, hecha de suspiros y notas antiguas. Algunos niños se asomaron desde las esquinas, atraídos por la dulzura de aquel murmullo. Y aunque nadie se le acercó, Rosenda sintió algo distinto en el aire. No era aceptación, pero ya no era rechazo. Kalari, desde el umbral de su choza, la observaba en silencio. Sus ojos seguían sus movimientos, su voz, su cruz, y por un instante bajó la mirada como si recordara algo perdido, algo que aún podía ser encontrado. Al amanecer, Kalari se presentó ante Rosenda. Llevaba en la mano un puñado de semillas y un cuenco con agua de hierbas. No habló de su hijo, ni del pasado. Solo extendió la mano y dijo: «Camina conmigo». Rosenda dudó, pero aceptó. Juntos cruzaron las dunas hasta llegar a un terreno seco,
donde la tribu cultivaba bajo la luna llena y el canto de los ancestros. Kalari le mostró cómo plantar según el viento, cómo leer las señales del sol y cuándo hablar con la tierra. Aquí todo se escucha, menos la mentira, murmuró. Rosenda se arrodilló y hundió las manos en la arena tibia. Mi alma también quiere echar raíz, dijo con los ojos vidriosos. Y el jefe Tawari, por primera vez, asintió con respeto. Los días pasaron y Rosenda comenzó a tejer con las mujeres. No hablaba mucho, pero sus dedos sabían contar historias en cada nudo del hilo. Los niños se acercaban para escuchar sus cuentos al atardecer, mientras los hombres la observaban con curiosidad. Ya no era una extraña, era alguien. Una tarde, mientras enseñaba a una niña a bordar una flor, la madre de la pequeña le dijo en voz baja: «Tus manos no tiemblan, deben haber sanado muchas cosas». Rosenda solo sonrió. No, hacía falta decir más. En su choza colgó la cruz sobre la entrada, y cada noche, antes de dormir, encendía una vela frente a ella. No pedía nada, solo agradecía, porque en medio del polvo, el olvido y el destierro, había encontrado un lugar donde aún podía florecer. Una mañana, mientras Rosenda recogía hojas para preparar infusión, un murmullo extraño recorrió la aldea. Kalari la llamó con urgencia. En el centro del poblado, bajo el sol implacable, yacía un hombre inconsciente, cubierto de polvo, con los labios partidos y las manos sangrando. Era Teobaldo. Nadie lo reconocía. Solo Rosenda, al acercarse, sintió que el tiempo se quebraba. «Hijo», murmuró con un hilo de voz. Kalari frunció el ceño. «¿Es el mismo que entregó tu vida por unas semillas?» Rosenda no respondió, solo se arrodilló junto al cuerpo inerte, mojó un paño con agua y limpió el rostro de su hijo, ahora consumido por el desierto. «La tierra te devolvió, pero no por merecimiento, fue por misericordia», susurró. Teobaldo despertó esa noche envuelto en una manta tawari con el sabor amargo de la fiebre y la derrota. Abrió los ojos y vio a su madre sentada junto al fuego, en silencio. «¿Por qué estás aquí?», balbuceó. Rosenda no respondió de inmediato. Solo sostuvo su mirada y dijo: «Porque nadie merece morir sin ser mirado con amor, ni siquiera tú». El hijo rompió en llanto, no por arrepentimiento total, sino por el peso insoportable de su vergüenza. Kalari, desde afuera, escuchaba en silencio. Y entonces comprendió, no era el hijo quien había regresado, era la madre quien jamás se había ido. Y en ese acto de ternura silenciosa, toda la aldea pareció guardar el aliento. Teobaldo no fue juzgado, pero tampoco bienvenido. Kalari lo dejó quedarse unos días por respeto a Rosenda, pero dejó claro: la tierra recuerda, no todos los caminos se abren dos veces. El joven, débil y humillado, se mantuvo en silencio. Observaba a su madre tejiendo, curando, sembrando, como si siempre hubiera pertenecido a Li, y por primera vez la vio con otros ojos. Una tarde se acercó a ella cabizbajo. «Perdóname por lo que dije, por lo que hice». Rosenda lo miró con ternura, pero firmeza. «El perdón no es una palabra, hijo. Es una vida nueva». Teobaldo asintió, comprendiendo que el camino de regreso no se recorría con los pies, sino con el alma. Al séptimo día, Rosenda se acercó a Kalari con la cruz de madera en las manos. «Mi hijo debe irse, no por castigo, sino por su propio bien». Kalari la observó largo rato, luego tomó la cruz y la besó con respeto. «Has comprendido el lenguaje del viento», dijo. Esa noche, Rosenda preparó un pequeño bulto con frutos secos, agua y una manta. Al amanecer, llevó a Teobaldo hasta el borde del territorio. No lloró, solo le entregó el bulto y dijo: «Camina, y cuando encuentres un lugar donde nadie te conozca,
siembra algo que no sea solo para ti. Teobaldo la abrazó, por primera vez sin orgullo. Te fallé, madre. Rosenda acarició su rostro y respondió, y aún así, fui madre hasta el final. Teobaldo se perdió entre las dunas sin saber si encontraría redención, pero sabiendo que al menos alguien lo había amado hasta el polvo. Rosenda volvió a la aldea en silencio, con el pecho apretado y el alma serena. Esa tarde Kalari la llamó frente a todos. Con solemnidad colocó sobre sus hombros un poncho ceremonial tawari, bordado con hilos de cobre y símbolos antiguos. Hoy, Rosenda, no eres huésped, eres guardiana del fuego y madre del viento. La aldea entera bajó la cabeza en señal de respeto. Rosenda no dijo nada. Solo apretó la cruz en su cuello, sintiendo que algo invisible se sellaba en lo profundo del cielo. Desde aquel día, Rosenda caminaba por la aldea como quien conoce cada piedra con los pies del alma. Ayudaba a los ancianos, cuidaba a los niños y enseñaba a las mujeres a cantar oraciones mientras tejían. En las noches, los más jóvenes se reunían alrededor del fuego solo para escuchar sus historias. Ella no hablaba del dolor, sino de las luces que brotan en medio de la oscuridad. Su choza se llenó de flores secas, semillas y dibujos hechos por niños. Y cada vez que encendía una vela frente a su cruz, decía lo mismo. Gracias, Señor, por no haberme dejado desaparecer. Porque el mayor milagro no fue haber sido salvada, sino volver a ser vista. Una mañana de cielo naranja, Rosenda despertó con el canto de los niños. Afuera, la aldea entera se preparaba para la celebración del cambio de estación. Kalari la buscó y le entregó un objeto envuelto en tela. Al abrirlo, Rosenda encontró una pequeña cruz de plata tallada con símbolos tawari. «Perteneció a mi madre, ahora es tuya», dijo el líder. Rosenda la sostuvo entre los dedos, conmovida. «Es hermosa, pero yo ya tengo una», respondió tocándola de madera en su cuello. Kalari sonrió. «Entonces guárdala para cuando llegue alguien que también necesite empezar». Rosenda comprendió el gesto, porque los milagros verdaderos siempre vienen con misión. Esa tarde, mientras los tambores resonaban entre las montañas y los niños danzaban con cintas al viento, una figura delgada apareció por el camino del oeste. Era una joven con el rostro quemado por el sol, cargando a un bebé en brazos. Nadie la conocía, nadie la esperaba, pero Rosenda caminó hacia ella como si el corazón le indicara el paso. «¿Tienes nombre, hija?», preguntó. La muchacha negó con la cabeza. «Entonces ven, porque aquí nadie es nadie». La abrazó, cubrió al bebé con su manta y la llevó a su antigua choza. Colgó la cruz de plata sobre la entrada y encendió una vela. Así, sin promesas, comenzó otra historia, porque cuando alguien es acogido con amor, el cielo vuelve a escribir desde cero. Los días siguientes, la joven, ahora llamada Alma, fue sanando poco a poco. No hablaba mucho, pero sus ojos brillaban con la misma mezcla de miedo y esperanza que Rosenda recordaba en sí misma. El bebé dormía tranquilo entre mantas tejidas, y Rosenda lo acunaba como si fuera sangre de su sangre. A veces al mirarlo murmuraba, «Teobaldo también tuvo ese rostro, antes del mundo». Alma la escuchaba, y aunque no entendía del todo, sabía que esa mujer de cabello gris era más que una cuidadora. Era raíz, era refugio. Kalari, al verlas juntas, dijo una tarde, «Esa es la nueva semilla, y tú, Rosenda, eres la tierra buena». Ella sonrió, porque entender el dolor de otro es también empezar a curarlo. Una noche de viento fuerte, Alma despertó llorando. Había soñado con gritos, con piedras, con huida. Rosenda la abrazó sin palabras y le ofreció té de hojas dulces. «No temas», dijo, «aquí ya no hay nadie que grite». Alma respiró hondo y preguntó, «¿Cómo se olvida?».
Rosenda tomó su cruz de madera, la puso entre ambas y susurró: «No se olvida, se transforma. Esto era de mi hijo, y un día me lo arrebató, pero ahora lo entrego a ti». Le tendió la cruz. Alma la tomó con manos temblorosas y rompió en llanto. Era un objeto simple, pero llevaba la historia de una vida. Y en esa entrega silenciosa, el dolor de dos mujeres se fundió en algo más alto: propósito. Con el paso de los meses, la aldea cambió. Donde antes había distancia, ahora había abrazos. Donde solo se oía viento, ahora resonaban cantos. Rosenda enseñaba a las niñas a bordar mensajes en sus ponchos, palabras como esperanza, fe, perdón. Alma comenzó a cocinar para todos y su sopa de maíz se volvió símbolo de bienvenida. El bebé creció fuerte, siempre dormido en una hamaca tejida por Rosenda. Una tarde Calari reunió a todos y anunció: «A partir de hoy, Rosenda será la voz de nuestras madres. Cuando ella hable, hablaremos todos». Rosenda no buscaba ese lugar, pero había algo en ella, en su forma de mirar, de escuchar, de abrazar, que ya era guía, y los cielos lo sabían. Teobaldo nunca volvió, pero cada cierto tiempo alguien llegaba al poblado con una historia. Un hombre de ojos cansados que ayudaba a ancianos en la ruta, que compartía semillas con los pobres, que construía refugios donde antes solo había abandono. Rosenda no preguntaba, solo miraba al cielo, cerraba los ojos y decía: «Que tu camino sea largo y limpio». En su choza conservaba un cuaderno donde escribía nombres de niños, de madres, de viajeros. Nunca tachaba ninguno, porque creía que toda alma tocada por el amor era parte de un mismo tejido. Y en ese cuaderno, con letras torpes pero firmes, también estaba su nombre: Rosenda, la que fue olvidada, la que volvió a ser raíz. Un día, mientras enseñaba a unos niños a sembrar junto al río seco, un anciano forastero se acercó con pasos cansados. Llevaba un bastón de madera torcida y una bolsa con pan duro. Se detuvo frente a Rosenda y dijo: «Escuché de una mujer que hace que los olvidados florezcan. ¿Eres tú?». Rosenda bajó la mirada, sonrió con humildad y respondió: «No soy yo, es Dios, que aún no se cansa de usar mis manos». El anciano lloró en silencio, se arrodilló y pidió quedarse. Calari lo observó desde lejos y, sin decir nada, colocó una piedra blanca en la entrada del pueblo. Era el símbolo tahuari de bienvenida sin condiciones. Rosenda solo murmuró: «Que nunca falte quien necesite este lugar». Esa noche, frente al fuego, Rosenda contó una historia que nunca antes había dicho. «Hubo un tiempo en que yo también fui invisible, incluso para mi propio hijo». Los niños la miraban con asombro. Alma, a su lado, sostenía la cruz de madera contra el pecho. «Pero aprendí que Dios no empieza historias para abandonarlas a la mitad. Él espera, aunque duela». Entonces uno de los niños preguntó: «¿Y cuándo termina una historia, abuela?». Rosenda lo miró con ternura y respondió: «Cuando tú mismo la sigues escribiendo en otros». Y en ese silencio lleno de brasas, los corazones entendieron que los milagros no siempre caen del cielo. A veces florecen de manos que un día temblaron. Al cumplirse un año desde su llegada, la comunidad organizó una ceremonia especial. Decoraron la plaza con cintas de colores, encendieron velas en cada choza y prepararon panes de anís y miel. En el centro colgaron una gran hamaca tejida por todas las mujeres con hilos traídos de distintas familias. Rosenda fue invitada a sentarse en ella como símbolo de descanso merecido. Cuando lo hizo, el viento sopló suave, como si el cielo aprobara. Calari, con voz profunda, anunció: «Hoy celebramos a quien convirtió su dolor en albergue. Rosenda, madre de todos los que aún buscan su nombre». Ella no contuvo las lágrimas, porque en ese instante el abandono del
pasado se convirtió en hogar eterno. Al anochecer, Rosenda caminó sola hasta el límite de las dunas, donde el cielo y la tierra se tocan en silencio. Se arrodilló, encendió una vela y colocó una piedra blanca junto a ella. Luego, con la cruz en la mano, alzó los ojos y dijo: «Gracias por no olvidarme cuando yo ya me había rendido». A su espalda se escuchaban risas, canciones y pasos pequeños. No estaba sola, nunca más. Volvió al pueblo con paso firme, llevando en el pecho una certeza. Su historia, la de una madre despreciada, salvada por la fe y por el amor del prójimo, seguiría viva cada vez que alguien dijera: «Aquí también hay lugar para ti». Porque cuando el corazón se abre, Dios siempre entra. Si tú también crees que Dios transforma el abandono en propósito, suscríbete ahora. Esta red de fe vive por ti y por todos los que aún esperan ser vistos.